Bienvenidos al Orden del Ser, cuarto episodio de Debatiendo contra Ateos, y espero que resulte interesante este episodio en el que vamos a tratar cómo responder al típico comentario, a la típica idea de muchos ateos que se quejan de que no debería de existir la religión en la educación, o que en todo caso deberían de enseñarse todas las religiones por igual. ¿Vale? ¿Cómo contestar con lógica a este tipo de comentario que hace poco hace unos pocos días se me ha presentado en X, como siempre digo, en Twitter, y quiero que veáis lo que le he contestado, que yo creo que es lo que hay que contestar. Vale, bueno, pues entonces era un hilo en el que estaban debatiendo el tema, ¿no? Sobre la religión en el colegio, si se debe enseñar o no. Y entonces, pues bueno, pues aparece el típico comentario de un ateo que dice que decía que para ser justos deberíamos poder elegir entre todas las religiones o el ateísmo y que se enseñan todas. Bien, cómo contestar a esto? Bueno, lo primero, vamos a ver. Si hablamos de la libertad de los padres para elegir, que a mí me parece que es un derecho fundamental que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, entonces habría que distinguir entre educación pública y educación privada o concertada. Bien, yo he trabajado en ambas, profesionalmente. Ahora mismo sigo en la educación pública, pero trabajé bastantes años. De hecho, he trabajado más años en la concertada y privada que en la pública. Bien, vamos a ver. Lo primero, me hace un poco de gracia ese repelú a que se enseñe religión, bueno, como ellos dicen, que se adoctrine en religión a los niños, en la educación. A ver qué se piensan que es la asignatura de religión, por lo menos en España. O sea, yo lo sé perfectamente porque a veces he sustituido al compañero de religión. Yo soy de ciencias, ¿no? Ahora mismo de tecnología. Pero yo a veces he sustituido al compañero o a la compañera de religión y sé perfectamente lo que va al temario. Yo puedo asegurar que aquí en España, si el libro tiene 10 temas, a lo mejor hay uno o dos que son propiamente de lo que es religión católica. Que bueno, en el caso mío, cuando yo he sustituido ha sido al compañero de religión católica, ¿no? Aunque también hay centros en los que se da religión islámica, no he conocido ninguno, o por ahora, pero sé que lo hay. Y lo que sí he estado en centros que también venía un profesor pues, a dar religión protestante también, ¿eh? Pero bueno, el caso es que tú coges el temario y ya digo, a lo mejor hay un tema que te habla de Jesucristo de los apóstoles, uno o dos. Los demás, os aseguro que pueden ser perfectamente temas que se podrían dar en una asignatura que se llame ética o que se llame valores. O sea, ecologismo, valores éticos, etcétera, etcétera. O sea que realmente eso viene desde el gobierno. O sea, eso al final sale del Ministerio de Educación. Y ya os digo que religión, poca cosa. Eso para empezar. O sea, que si esa es la preocupación que tienen, tampoco es para tanto. Pero bueno, al margen de eso, hacemos la distinción porque sería socavar el derecho de los padres, porque si unos padres quieren darle educación religiosa o precisamente tienen interés en que su hijo no reciba ninguna educación religiosa, pues yo creo que en principio hay que respetar ambas posturas, ¿no? Bien, entonces, si estamos hablando de educación religiosa porque los padres lo quieren así, pues entonces están todo su derecho del mundo. Y la queja ya cae en saco roto en el sentido de que ya iríamos a un debate de cuál es la libertad que tiene un padre de educar a su hijo. Si eres un totalitario estatista, pues y le quieres quitar a los padres todos los derechos, pero ellos, o sea, que te críen a los hijos, a los futuros ciudadanos, pero luego les quitas todos los derechos, ¿no? De cómo educar a su hijo, eso sí. Me parece totalmente injusto, claro. Pues bueno, entonces, si los padres eligen un colegio concertado o privado, pues están en su derecho, y si quieren que le enseñen la religión de sus padres, pues están en su derecho. Y ahí nada más que hablar. Entonces me voy a centrar en lo que sería la educación pública, ¿vale? Porque ahí parece que sí hay más debate. En lo que es en la educación pública, tendría que seguir la religión o habría que quitarla, ¿no?
Entonces, la postura normal que se lee de los ateos es decir que se tendrían que enseñar todas las religiones por igual o no enseñarlas directamente. Bien, ¿por qué esto es un auténtico disparate y una oda a la ignorancia? Bien, pues por lo que le voy a contestar, o lo que le contesté a este usuario. Le dije, este tipo de comentario, que es muy habitual, no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista ateo. ¿Por qué? Porque la tremenda influencia de la religión concreta, la que sea, en una determinada sociedad o país no se puede obviar. Es decir, tú no puedes, si tú vives en un país de tradición cristiana, no puedes enseñar igualmente hinduismo, islam o lo que sea, o confucianismo, que cristianismo. ¿Por qué? Pues por la misma razón que no puedes enseñar por igual chino o inglés o francés si vives en un país árabe. Si tú vives en un país árabe, la lengua que tiene que dominar casi todo, por lo menos predominar en la educación, pues será la de tu país. La historia que debe predominar, aunque también estudies un poco de historia universal, de los países de alrededor o incluso de países muy lejanos, pero la mayor parte del temario tiene que predominar la historia de tu país. ¿Por qué? Porque es lo que más te influye a ti en tu vida. O sea, con la religión lo mismo. O sea, la religión ha tenido una influencia enormísima en la arquitectura de las ciudades, por ejemplo, catedrales, etcétera, ¿no? En la literatura, o sea, cuántos libros a lo largo de la historia se han escrito de inspiración religiosa, digamos, o de autores profundamente religiosos, que si no entiendes que eran profundamente religiosos, no entiendes por qué escriben lo que escriben, no entiendes por qué construyeron lo que construyeron. Creo que se lo dije así después, porque me contestó, dice, ah, vale, entonces sí o sí deben enseñarme el credo del cristianismo por la zona, o sea, solamente porque como vivo aquí, pues tienen que enseñarme el credo del cristianismo, bravo, como diciendo, qué disparate, ¿no? O sea, como diciendo que le estaba diciendo una locura. Y yo le contesté, a ver, si no quieres ser un ignorante, sí, al menos deberías saber en qué creían y qué movían a tantos millones de personas para hacer lo que hicieron, construir lo que construyeron, escribir lo que escribieron, pintar lo que pintaron, etcétera. Pero si prefieres la ignorancia, ya tú, claro. Sí, es cultura, arte, cualquier cosa que te encuentres a tu alrededor, pues menos a lo mejor los últimos años, históricamente va a tener una influencia religiosa enorme. Entonces, si tú no sabes de la religión que ha sido la predominante en tu país, durante siglos y siglos, pues no te enteras de nada. O sea que es que incluso desde un punto de vista ateo, evidentemente, si se quiere hacer una asignatura de religión que no consista, digamos, en enseñar eh, la doctrina como si fuese una verdad de fe, vale, eso me parece coherente, pero tendrás que enseñar, ¿qué te digo? Si tienes 10 temas, 8 mínimo tienen que ser de tu religión y a lo mejor 2 de otra cosa. ¿Pero por qué? Porque por pura lógica, es lo que digo. Igual que se da prioridad a la historia de España respecto a la historia de otros países si está en España. Y eso cada país tiene que hacerlo así. O sea, es que es puro sentido común. ¿Vale? Y entonces me contesta, vale, pero es que una cosa es que aprenda sobre su historia, dice, al igual que la musulmana, de la cual bebemos parte de nuestra cultura, y otra que me hagan creer en una religión. Son dos matices diferentes. Y yo le dije, de acuerdo, pero es que tú no dijiste eso, dijiste que se deberían enseñar todas por igual. Y por supuesto que no. En cada país es conveniente dedicar mucho más tiempo a enseñar la religión predominante en ese país o cultura, porque su influencia cultural, ya he dicho, literaria, artística, arquitectónica, etcétera, es enorme. Y entonces tienes que enseñar esa religión concreta mucho más que cualquier otra. ¿Vale? Y ya me contestó, vale, pero entonces hay que hacerlo de manera global, si quieres dando más hincapié en aquellas que tienen relación con nuestra cultura, no sé qué, pero al final si hablamos de descubrir, como queriendo insistir que aún así se deberían de enseñar todas y tal, y yo dije, mira, vamos a ver, si yo siguiese siendo ateo, porque yo creo que lo he explicado también en algún audio, lo he comentado, yo fui ateo hasta los 20 y pocos años, no es que vengas de familia religiosa, la verdad es que no sé qué interés iba a tener en que me explicaran religiones que no me afectan para nada. O sea, pues, ¿vamos a meter hinduismo o confucianismo en la educación española? No tiene ningún sentido.
a lo mejor sí que tiene sentido explicar el Islam. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos ciudadanos musulmanes y porque ha tenido una influencia histórica, cierta influencia histórica, ¿eh? No, no tanta como dicen, que estoy harto de escuchar, es que los musulmanes tuvieron 700 años en España, no, perdón. Estuvieron 700 años en Granada, en una parte muy concreta del sur. En el año 1200 la Reconquista ya iba, vamos, por mucho más de la mitad de España. O sea que no, en algunos sitios tuvieron, o sea, en un sitio concreto, Granada, estuvieron 700 años, pero en otros sitios pues solo estuvieron 100, a lo mejor en el norte de España solo estuvieron en el más al norte 100, en otros estuvieron 300, en otros 400, y aparte de eso una cosa es que domine un gobierno musulmán y otra cosa es que la sociedad en general sea musulmana, ¿no? Los musulmanes eran los musulmanes y los cristianos siguieron siendo cristianos y ya está, ¿no? Pero en fin, bueno, es innegable que desde luego después de la cristiana es la que más influencia ha tenido y es verdad que sería conveniente también estudiarla y porque hay que saber en qué creen esta gente, ¿no? También. Eso es normal y yo lo veo bien, ¿vale? Pero no eso de todas las religiones, ¿no? No, eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces ya acabé diciéndole lo lógico, la educación reglada, pública, no me refiero, es enseñar la religión predominante y en menor medida las de menor influencia, como el Islam o quizá el protestantismo, porque bueno, también tocamos mucho, por ejemplo, con Inglaterra, que son protestantes y son vecinos, pues también hay que conocer, ¿no? Su historia y tal. Pero bueno, entonces, en resumen, lo que hay que contestar es eso, que por supuesto que siempre hay que enseñar religión en las escuelas, pero por una cuestión de cultura, incluso en la pública. Ahora, la diferencia será que en la pública pues habrá que respetar que no se enseñe como una verdad de fe, sino que te expliquen, los cristianos creen esto, otra cosa es que tú lo creas o no, mientras que en un colegio ya, que los padres han elegido religioso porque de verdad piensan que es bueno para su hijo y porque piensan que es verdad, pues sí que se enseña como verdad de fe, ¿vale? Porque eso ha sido elección de sus padres y ya está. Entonces, siempre que os encontréis con esto, pues hay que explicarle a esta persona bastante ignorante, la verdad, que es que la religión ha tenido una influencia enorme en muchísimos ámbitos de la sociedad y por tanto hay que conocerla y que es un disparate decir que hay que conocerlas todas por igual, eso no tiene ningún sentido. Tienes que conocer tu cultura y lo que más te afecta por una cuestión de sentido común. Igual que pasa, ya digo, en historia o en literatura, en la asignatura de lengua y literatura, ¿qué literatura se estudia? Pues sí, un poco de literatura universal, sí, pero sobre todo literatura española, lógico, si estás en España y en cada país la suya. Y es que eso, pues la religión como en todo, es que, pues no llegan a eso. No, no, en la religión parece que hay que hacer una excepción a todos los demás, no sé por qué, y ahí hay que acabar con el legado cultural. Increíble, ¿no? Pues bueno, espero que os resulte interesante y de utilidad. Y como siempre digo, un abrazo, gracias por escuchar y hasta el siguiente audio.